En 1995, Ricardo, con una muestra más de su visión y creatividad en el análisis, hizo una investigación sobre cuál era la región del mundo de mayor volatilidad, donde había más, y era una combinación, Ricardo, tú me corriges, pero era una combinación de muchas variables, la tasa de interés, la inflación, el crecimiento, en fin, puso todo junto y lo comparó alrededor del mundo. Y la conclusión fue, este es un estudio de 1995, la conclusión fue que América Latina es la región más volátil del mundo. Es decir, y ahí se conecta, por supuesto, con el teorema de Blades, de que la vida te da sorpresas. Bueno, América Latina, la vida te da sorpresas constantemente porque tiene una alta propensión a los accidentes que causan pobreza, retraso, miseria, desigualdad, y bueno, y economías más pequeñas de menor crecimiento. Entonces, esos accidentes generan lo que se ha acuñado en América Latina, que empezó en los años 80, que es la frase esta de la década perdida. En los años 80 había, como sabemos, una combinación de problema de endeudamiento que los países no podían soportar o lo hacían a costos enormes. Más tasas, había inflación enorme en muchos países, en algunos había hasta hiperinflación o episodios de eso. Y fue la década perdida, fue la década donde América Latina no hizo progreso. Después de eso tuvimos como 5 o 6 décadas perdidas, que se alternaron con momentos en que había una expansión económica esencialmente impulsada por el precio de las materias primas que exporta América Latina. Aquí que ahora estamos entrando en una posible o nueva década perdida. Y creo que esta vez la pregunta es si esto es diferente, si simplemente hubo un accidente que creó un enorme costo económico y que ese accidente va a ser borrado o recuperado si aumentan los precios de las materias primas. Si es verdad que se está regresando lo que se llama el superciclo de los commodities, donde los precios de las exportaciones de América Latina van a subir, pues entonces los países tendrán un poquito más de colchón. O no. Y si es no, yo creo que ya podemos no hablar de la década perdida, sino de una generación perdida. Hay una generación de latinoamericanos que no va a haber tenido acceso a educación, a servicios públicos razonables, a mayores niveles de ingresos, etc. Esa generación perdida no solo es esa generación, sino que tiene secuelas para más adelante. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es esto más de lo mismo? ¿Es este otro shock externo? ¿Es esto otro episodio de los traspiés que América Latina y que Ricardo documentó en el 95? ¿O estamos frente a una nueva y diferente realidad? Yo opino que estamos en una nueva y diferente realidad y lo vamos a conversar, Germán. Muy bien, muchas gracias, Moisés. Ricardo, Moisés nos cuenta esta historia que hasta ahora es bastante negativa. Vamos a ver si en algún momento podemos sacar algo positivo de todo esto. Sin embargo, además de todo lo que Moisés cuenta, llegó el COVID. Y el COVID se ha ensañado con América Latina. Se ha ensañado desde el punto de vista sanitario y se ha ensañado desde el punto de vista económico. Tú has documentado muy bien todos los impactos que el COVID ha tenido en América Latina y le has dado consejo a los gobiernos de qué es lo que ellos deben hacer para al menos mitigar estos efectos que Moisés nos describe y al mismo tiempo los efectos adicionales causados por el COVID. ¿Nos podrías comentar un poco sobre qué es lo que tú les estás diciendo a estos gobiernos y además también nos podrías comentar un poco sobre, además de las sorpresas habituales, cuáles son las nuevas sorpresas que hemos recibido en esta pandemia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a Gustavo Rosen por esta invitación. Muchas gracias, Moisés. No sé si tú te acuerdas, Moisés, pero tú me contrataste como profesor de IESA en el año 85. Así que tú tienes eso en tu prontuario. Déjame decir también, ya que estamos hablando digamos, de los muebles invendibles del IESA, que me hubiese encantado tener en este grupo del International Faculty
a Henry Gómez, a Janet Kelly, a Edgar Elías Osuna, a Adrúbal Baptista, a Antonio Francés, a Gustavo Márquez, a Ana María Leizaola, gente que nos ha dejado, pero que nos dejó a todos una gran huella y que han sido, digamos, grandes contribuyentes a lo que es el IESA hoy. Recuerdo los años del IESA como años increíblemente felices y productivos de mi vida y me alegra mucho poder estar en esta nueva etapa. Mira, América Latina es la región más impactada económicamente por el COVID. También es una región muy fuertemente impactada epidemiológicamente. Ahora, quiero hacer un par de separaciones. Creo que cuando hablamos de América Latina es bueno no meter a Venezuela en ese grupo, porque la catástrofe venezolana tiene muy poco que ver con la situación económica del resto de América Latina en general, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de América Latina quisiera separarlo del tema venezolano, porque el tema, para ponerlo en números, digamos, el PIB en Venezuela cayó 80%, el PIB en Perú cayó 11%. Entonces es como otro orden de magnitud. Entonces, cuando hablamos de América Latina, creo que hay lecciones macroeconómicas y lecciones epidemiológicas. Y lecciones de la conexión económica con la epidemiológica. La lección económica es que cayó mucho el producto, cayó mucho el empleo en América Latina, pero no hubo las concomitantes de otras crisis macroeconómicas del pasado, que es una crisis de deuda, una crisis bancaria, una crisis inflacionaria. No hubo esas cuatro crisis, la bancaria, la cambiaria, la fiscal y la crisis inflacionaria. No hubo. La macroeconomía se mantuvo estable, los bancos, si algo, los bancos centrales pudieron bajar las tasas de interés, el sistema bancario no ha entrado en problemas. O sea, todas las cosas que han ocurrido en crisis previas no ocurrieron esta vez, hasta ahora por lo menos, y esperamos que no ocurran. Y eso yo creo que es un elemento importante, que algo se ha construido en términos de darle más solidez a algunos aspectos de América Latina. Hay ciertos perros que no han ladrado, y creo que esa es una buena noticia. Segundo, yo diría que el manejo, una de las cosas que ha pasado en esta crisis es que los países no han perdido acceso al financiamiento internacional. Y eso les ha permitido ser más anticíclicos de lo que han sido en ninguna crisis anterior. En muchas de las crisis anteriores los gobiernos perdieron acceso al financiamiento y tuvieron que subir impuestos y bajar gastos en medio de la crisis. Esta vez pudieron cobrar menos impuestos, aumentar el gasto público, tener un déficit más grande y ayudar a la economía por esos lados. Entonces creo que eso, en el manejo macro, yo le daría a mis colegas, digamos, ministros, una nota relativamente alta. No estamos hablando en términos generales, pero en buena parte de América Latina. Lo que estuvo muy mal hecho fue el manejo epidemiológico, tanto en prevenir las infecciones como en hacerlo a un menor costo económico. América Latina ha tenido las encerronas más duras del mundo con menor efectividad. Y creo que ahí no hemos aprendido una lección. Bueno, no teníamos experiencia previa en pandemias de este tipo, pero debimos haber aprendido más rápidamente a saber cómo protegernos a un menor costo económico. Y también hemos sido malos vacunando, consiguiendo las vacunas y vacunando. Y eso lo que quiere decir es que todavía nos quedan en el grueso de América Latina muchos meses más de pandemia, a pesar de que la gente ya está harta. Muchos países, por ejemplo, en este momento están en el peor momento de la pandemia, a pesar de que la gente ya está harta y mucha gente ya está vacunada, pero aún así los beneficios de la vacuna son no lineales. O sea, no es que cuando se vacuna la mitad de la gente obtienes la mitad del beneficio. O sea, obtienes mucho más beneficios a medida que vas aumentando el porcentaje de vacunación. Y por lo tanto todavía nos queda rato.
Y es muy importante, la recomendación que yo le doy a los que manejan la economía es que tengan mucha pólvora guardada para poder apoyar la economía en esta transición aún difícil. Pero sí creo que, como decía Moisés, afortunadamente para muchos países se ha acelerado la economía mundial, eso se ha traducido en un aumento en el precio de sus productos de exportación, un aumento en la demanda, y estamos viendo que el crecimiento en el año 2021 probablemente va a estar un poco mejor de lo que se esperaba, aunque América Latina va a ser una de las pocas regiones que va a terminar el 2021 por debajo del 2019.